El CSIC se une con LifeWatch ERIC para trabajar en el proyecto Sunghal, con el objetivo de conservar la biodiversidad del Mediterráneo occidental. Para ello se hace uso de infraestructuras con alta tecnología, trabajo de campo y entornos virtuales de investigación, con la colaboración tanto de investigadores como de la ciudadanía. En definitiva, el proyecto Sunghal establece sistemas de registro, análisis, almacenamiento y difusión del estado de conservación y de las amenazas de la biodiversidad andaluza en los ecosistemas más frecuentes. El proyecto Sunghal Sustainability for Mediterranean Hotspots in Andalucía Integrating LifeWatch ERIC se enmarca dentro del programa FEDER de actuaciones relacionadas con LifeWatch ERIC y en el que colaboran 6 centros e institutos andaluces. Este proyecto científico está estructurado en torno a 9 paquetes de trabajo o work packages. De estos 9 paquetes, 7 son los llamados paquetes de trabajo de desafío. Nosotros hemos estado trabajando, preparando una base de datos sobre el impacto de las plantas invasoras en Europa. Impactos en la naturaleza, en los servicios ambientales y también en la calidad de vida. Entonces ha sido un trabajo exhaustivo de buscar información, de identificar qué especies son. Hemos encontrado que hay unas 100 especies estudiadas, pero muchos estudios se concentran en muy pocas especies y también muchos estudios se concentran en muy pocos países. Algunos de estos impactos son por competencia con plantas nativas o también cambios que llevan a modificaciones del ciclo de nutrientes, la disponibilidad de agua en el suelo o también impactos en otros organismos, no solo plantas, sino también invertebrados o incluso vertebrados, puesto que muchas de esas especies modifican el hábitat de las zonas invadidas. Gracias a Sunghal hemos podido preparar esta base de datos que ha sido muy importante para IPBES, para el Panel Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ambientales, puesto que hemos participado en este diagnóstico global en el cual hemos trabajado en los últimos 4 años. Algo destacable de este trabajo es que hemos mirado no solo los aspectos negativos, sino también positivos que las especies pueden tener en la biodiversidad y nos hemos dado cuenta que realmente hay muchos más impactos negativos que positivos. La contribución de mi equipo al proyecto Sunghal se ha centrado en estudiar la posibilidad de utilizar ciencia ciudadana para comprender mejor los patógenos que pueden transmitir las aves. Nos hemos centrado en 2 sistemas distintos. Por un lado, el uso de observaciones de ciencia ciudadana para detectar brotes de gripe aviar en fauna silvestre. Los resultados son esperanzadores. Parece que días anteriores de que se detecten de manera oficial los brotes, los observadores amateurs aficionados ya empiezan a detectar un aumento en la mortalidad en las aves silvestres. Y por otro lado, lo que hemos utilizado son los datos que recogen los anilladores amateurs sobre las aves que marcan para seguir sus movimientos migratorios. Hemos utilizado estos datos para comprender mejor qué especies de aves son las que están transportando un mayor número de garrapatas. Del mismo modo que antes, hemos sido capaces de identificar aquellas especies de aves que están con una mayor proporción de garrapatas y que por lo tanto podrían ser objetivo de esfuerzos más importantes para poder detectar el flujo y las enfermedades que esas garrapatas están llevando a Europa o a lo largo de sus migraciones. Nuestro estudio
estudio se basa en estudiar cómo funciona la red de frugivoría aquí en la ciudad de Sevilla alrededor. Es decir, nosotros estamos interesados en ver cómo las especies de aves están conectadas con las especies de plantas. Y por una parte, lo que queremos ver es cómo ha cambiado esta relación antes y después de la presencia de las cotorras. Es decir, las cotorras ahora mismo, desde hace unos años, hay dos especies principalmente, la cotorra de Kramer y la cotorra argentina, que están aquí criando de forma exponencial. Es decir, y cómo ha modificado la relación de las aves autóctonas con sus plantas, es decir, con la presencia de las cotorras. Si las cotorras han hecho que ahora, por ejemplo, las aves visiten más árboles porque la cotorra al romper las semillas hace que quede alimento más disponible, o si hay algún tipo de competencia. Pues bueno, eso por una parte. Y por otra parte, lo que queremos ver es el rol dual de las especies, es decir, por ejemplo, un gorrión es depredador, pero es que también puede ser dispersor, es decir, para algunas plantas las depreda, se las come, pero para otras positiva porque lleva los frutos a otro lugar. Por lo tanto, queremos hacer ese estudio de ver cómo funciona la red, pero desde ambas partes, desde la parte de dispersión y desde la parte de depredación de consumo. Y todo eso juntado con y sin presencia de las cotorras. El proyecto Sunghal estudia la interacción del gato montés y el doméstico en Sierra Nevada. El objetivo es conocer si ambas especies pueden entrar en contacto, no solo porque pueda llegar a darse la hibridación, sino también por las enfermedades que el gato doméstico puede transmitir al montés, así como por la competencia de presas. De todos los gatos domésticos que los investigadores han censado en los cortijos de la zona, solo uno estaba castrado, por lo que muchos de ellos no reciben cuidado veterinario y no están vacunados. Por ello, es importante conocer estos datos para que las administraciones puedan obligar a que los castren o vacunen en ciertas zonas vulnerables, ya sea por la presencia del montés o porque sea un parque natural y nacional, una forma de prevenir posibles efectos negativos en la biodiversidad. Trabajo en el paquete de trabajo número 4, el Working Package 4, con murciélagos, y básicamente nosotros a lo que nos dedicamos principalmente es a ver el impacto humano, cómo afecta sobre los murciélagos y concretamente sobre una especie, que es la que tenéis aquí detrás en el cartel, que es el nóctulo grande. El nóctulo grande es la especie de murciélago más grande de toda Europa y tiene un papel fundamental en el ecosistema como insectívoro, pero está categorizada como vulnerable y sobre todo sufre de muchas amenazas, principalmente de la cotorra de Kramer en la población de María Luisa y también de los parques eólicos. Los murciélagos, a diferencia de las aves, no mueren en los aerogeneradores por colisión, mueren por barotrauma. Las aspas giran a unas velocidades muy grandes, ¿no? Giran a en torno a unos 300 km por hora. Esa velocidad hace que detrás del aerogenerador se creen unas turbulencias, ¿no? Con unas diferencias de presión, y en el momento en el que un murciélago que pesa pues como mínimo 3,5 gramos y como máximo unos 50-60 pasan y atraviesan unas de esas bolsas de presión, sufren barotrauma. Al final, barotrauma es lo mismo que sufren los submarinistas, ¿no? Hay una descompresión en el interior de su cuerpo y eso da lugar a que cuando tú encuentras el murciélago muerto en el campo y le haces una necropsia, pues tiene o hemorragias internas en la zona abdominal o hemorragias internas en la zona torácica. Ahora mismo estamos en una de las poblaciones del nóctulo grande más importantes y mejor conocidas, que es la del Zoo Botánico de Jerez. Aquí viven de manera natural, se refugian en las palmeras. Son unos refugios muy curiosos porque son especies forestales y es muy llamativo que justo en este caso concreto se refugien en las palmeras. Y lo que hacemos es hacer censos todos los años, acompañados de hecho con los amigos del Zoo Botánico de Jerez y también de la Sociedad Gaditana Historia Natural, y con la colaboración de voluntarios y Ciencia Ciudadana podemos hacer un censo de todos los individuos que hay de nóctulos cada año, y que tristemente lo que estamos viendo es que hay una evolución, una regresión, un declive significativo de sus poblaciones. Entonces queremos entender qué es lo que les está afectando para poder ayudar a la especie y a su conservación. Esta especie es una especie de murciélago muy peculiar porque, bueno, a través de sus excrementos, que se suele llamar guano, pues podemos ver cuáles son sus presas, ¿no? Qué comen. Y aunque en Europa todos los murciélagos comen insectos y son unos grandes controladores de plagas, que comen tanto mosquitos como polillas, como escarabajos o grillos, por ejemplo, pues además esta especie come pájaros. Se descubrió hace más de 20 años que había plumas en el guano y
y en su momento a través de técnicas más macroscópicas y ahora a través de técnicas más moleculares podemos saber qué especies de aves son las que comen. Y es súper interesante porque comen pájaros principalmente en las migraciones de las aves, tanto en la prenupcial como en la postnupcial. Los pájaros vuelan a mucha altura, a 1 kilómetro, 2 kilómetros durante la noche, y entonces los murciélagos en esos momentos los atrapan, no sabemos muy bien cómo, y se alimentan de ellos, ¿no? Deben de ser una fuente proteica y grasa súper importante que además al murciélago en ese momento pues le debe de venir muy bien. El problema que tenemos con los murciélagos es que aparte de que viven de noche y las placas solares de los dispositivos no funcionan y que tienen un peso muy pequeño y necesitamos mantenernos dentro de un peso, ¿no? Porque si el murciélago pesa 40 gramos no le podemos poner dispositivos muy grandes. Entonces, adecuándonos a la tecnología que tenemos hoy en día, nos encontramos bastante limitados para poder tener una información válida. Pero este año pasado, en una colaboración con una universidad danesa, le hemos colocado unos prototipos a los murciélagos que llevan un acelerómetro, un altímetro y un micrófono de ultrasonido, en el cual no solo podemos viajar con el murciélago y ver dónde se encuentra, no la posición geográfica porque no llevaban GPS, ya eso sería demasiado, pero sí que podemos saber de qué forma está volando el murciélago, ¿no? con el acelerómetro y un poco la altura a la que se encuentra, y además podemos registrar todo, absolutamente todo, si el murciélago está emitiendo bases de caza o si está socializando con otras especies o si hay ranas alrededor porque están aproximándose a un río o si ha cazado algún pájaro, que en ello estamos, esperamos tener resultados pronto. Otra de las cosas que hacemos en el SUMJAL, en colaboración con el grupo de los cernícalos, es el diseño de unas cajas refugio inteligentes. Es decir, las cajas refugio es donde se meten los murciélagos, digamos que es un refugio que les facilitamos de manera artificial para que los murciélagos puedan criar o incluso pasar el invierno, y lo curioso de estas cajas es que tienen una antena alrededor, entonces todos los murciélagos los tenemos chipados con un transponder que se pone debajo de la piel, como si fuera el transponder que lleva un perro o un gato para identificarlo, y cada vez que entran y salen de la caja sabemos quién es, en qué caja está, con quién está, a qué hora sale, cuándo vuelve, y de hecho una de las cosas más chulas con el SUMJAL es que lo hemos digitalizado todo, lo tenemos ya en una plataforma online que podemos ver desde nuestra casa, e incluso tenemos alarmas que nos llegan al móvil, de tal forma que si por ejemplo un nóctulo sale ahora al atardecer, en mi móvil recibo un telegram y me avisa de que la 9040, la murciélaga 9040 acaba de salir. Entonces les tenemos súper controlados y sabemos lo que están haciendo en cada momento. Pues hoy estamos en la isla de Tarifa para capturar gaviota patia amarilla dentro del proyecto Aves Marinas, Seabirds, y básicamente aquí lo que pretendemos estudiar es la interacción de estas aves con recursos, digamos, aportados por el ser humano, recursos antrópicos, tanto aquellos que proceden del mar, relativos a la actividad pesquera del hombre, como aquellos que proceden, digamos, de los vertederos, de zonas de residuos urbanos de las ciudades. Básicamente lo que hacemos es ponerles emisores GPS, dispositivos de seguimiento remoto que nos permiten saber los movimientos de las aves, conocer su comportamiento, y también esto lo vinculamos con muestras biológicas que tomamos de las aves una vez que las capturamos, para a través de distintos análisis averiguar pues, qué fuentes de recursos están consumiendo. También podemos mirar ciertos contaminantes o otra serie de analíticas. Este dron es capaz de recoger muestras de agua y plantar semillas en Doñana. El proyecto SUMJAL se ha unido con el CSIC con el objetivo de llevar a cabo diferentes estudios con la innovadora tecnología de un dron. En un único vuelo que puede alcanzar una altura dentro del marco legal de 500 metros, puede recoger hasta 6 muestras de agua de 150 mililitros. De esta manera es posible tomar muestras en zonas de difícil acceso con el objetivo de detectar de forma temprana los brotes de algas tóxicas que pueden provocar la muerte de las aves que habitan en los humedales. Por otro lado, con el mismo dron se puede poner una tolva con diferentes semillas germinadas y peletadas para ser utilizadas en reforestaciones o asistencia de proyectos de restauración y regeneración de zonas forestales incendiadas o en peligro.
paquete de trabajo número 6 que propuse, en principio coordinar las labores de lo que llamamos escalado hacia arriba y hacia abajo de productos de teledetección. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para el seguimiento de procesos a escala del terreno, en la vegetación, en los diferentes ecosistemas que son objeto de seguimiento en Andalucía y en concreto en este caso en Doñana. Las dos tareas que yo propuse, una es fundamentalmente proporcionar información sobre el terreno, es decir, toma de datos en el campo, tanto por sensores fijos como por sensores que nosotros llevamos en determinadas campañas, sobre información o variables de interés para hacer el seguimiento de los procesos que tienen lugar ecosistémicos, por ejemplo, flujo de agua, flujo de carbono, la humedad del suelo, entre otros, y poder utilizar esa información que capturamos sobre el terreno para valorar qué calidad tienen los productos equivalentes obtenidos con imágenes de satélite que conocemos como teledetección. No solo los que son a partir de imágenes de satélite, sino también pues, algunos que obtenemos con dron, y con esta información construimos índices equivalentes a lo que podemos medir en campo y establecemos las relaciones y proporcionamos a, por ejemplo, productos del programa Copernicus de la Agencia Europea del Espacio, pues información de campo que nos permite valorar la calidad de esa información ofrecida a una escala mayor por estos satélites. Con la teledetección, sobre todo, lo más importante, aparte de poder extrapolar a otros ecosistemas que sean similares, es la extensión que abarca. Porque con la teledetección, aunque sean en un tamaño de píxel más grosero, a lo mejor en dron trabaja con temas con píxeles de centímetros, y en teledetección lo más normal es entre 10 y 200 metros, según el satélite. Pero claro, te puede permitir abarcar todo Doñana, aunque tengamos 4 puntos de validación, todo Doñana, y si hubiera humedales o zonas de examinar o de matorral en otra zona con un clima similar, en teoría debería valer el mismo modelo. El objetivo de investigación de nuestro grupo ha sido estudiar el impacto de factores de cambio global, como son el cambio climático y los patógenos exóticos, en la diversidad, composición y funcionamiento de las comunidades de plantas y de los microorganismos del suelo que interaccionan con estas plantas en bosques y dehesas dominadas por alcornoques y encinas. Para lograr este objetivo hemos utilizado aproximaciones experimentales en campo, tratando de simular los escenarios de cambio climático predichos por modelos globales para la región mediterránea. Estas predicciones de cambio climático son una disminución de la precipitación en un 30% y un incremento de las temperaturas. Y para ello lo que hemos hecho es instalar en el campo infraestructuras que excluyen la lluvia en un 30%, simulando estos escenarios de cambio climático, y unas cámaras de calentamiento pasivo colocadas en el suelo, hechas de metacrilato, que actúan como pequeños invernaderos y aumentan la temperatura del aire y del suelo. Dentro de esta infraestructura hemos tomado muestras de vegetación, hemos, por ejemplo, analizado cómo crecen los árboles, instalándoles dendrómetros en los troncos, hemos instalado trampas que recogen las semillas de los árboles para ver cuál es el impacto de un clima más seco sobre la producción de semillas, y también hemos tomado muestras de suelo para ver cuál es el impacto de un clima más seco y más cálido en la diversidad de todos esos microorganismos que viven en el suelo y son tan importantes para la salud de los árboles. Hemos encontrado resultados interesantes. Por ejemplo, hemos visto que tras varios años de simulación de un clima más seco, los árboles responden rápidamente dejando de producir bellotas. Está relacionado con el impacto que la sequía está teniendo en las comunidades de microorganismos del suelo, porque los árboles establecen relaciones positivas, simbióticas con hongos del suelo, que hemos visto que en escenarios de un clima más seco y más cálido disminuyen enormemente en el suelo, en cantidad, cambian en composición, y como resultado estas comunidades del suelo, que son comunidades ectomicorrícicas que forman simbiosis con las raíces de los árboles, transfiriéndole agua y nutrientes al árbol a cambio de que el árbol les pase carbono, se debilitan mucho, de manera que ese árbol deja de recibir nutrientes y agua y, como consecuencia, pues no es capaz de crecer ni de producir semillas. Soy la responsable del Servicio de Evaluación, Restauración y Protección de los Agrosistemas Silvopastorales mediterráneos.
y trabajo en la Estación Experimental del Raidín. Nuestro objetivo es dar herramientas de gestión tanto a ganaderos como a gestores. Esta información de este primer subproyecto que hacemos, recopilamos toda la información anterior, más la nueva, con nuevas tecnologías como pueden ser los drones de alta precisión, georreferenciación de parcelas también con GPS de alta precisión, y otra de las cosas muy importantes son los GPS del ganado. Estos GPS del ganado, que unos son satelitales, otros van por telefonía, otros son de datos que se toman directamente en tarjetas digitales que se le ponen al ganado, pero lo importante es que estás ayudando por una parte a los gestores, porque van a tener esa información de qué está haciendo el ganado en nuestro medio ambiente, y también al ganadero, es decir, al ganadero le tienes que facilitar una herramienta para que él pueda tener un trabajo mucho más difícil. Es decir, todos los ganaderos con los que trabajamos, que son más de 19 ganaderos, pues ellos cada vez nos piden más GPS, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es el papel del ganado en la prevención de incendios. Tenemos la suerte en Andalucía que se inició la red de áreas cortafuegos de Andalucía, que es la RAPCA. Nosotros tuvimos el privilegio junto a la Junta de Andalucía de iniciar esta red, ¿no? De formar a gestores que supieran cómo podían seguir al ganado, determinar esas pautas de consumo del ganado, si el pastor hacía una buena función con su ganado, y actualmente nosotros con esto pues también podemos ayudar al gestor, es decir, con esta herramienta de los GPS y también con lo que es los drones podemos determinar por una parte si realmente el ganado ha estado allí o no. Esto le puede facilitar bastante al gestor su función, y por otra parte realmente se ha reducido la carga de combustible. Eso con los drones se pueden realizar, y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro trabajo se ha centrado en estudiar los procesos del decaimiento de los pinares en Andalucía. Para ello hemos trabajado con dos especies de pino, el pino resinero y el pino silvestre. El trabajo ha consistido en obtener muestras de la rizosfera, es decir, la zona que está adyacente a la raíz de las plantas, de los pinos, y también del interior de estas raíces para analizar las comunidades microbianas que hay dentro, tanto fúngicas como bacterianas. Hasta ahora lo que se ha relacionado siempre ha sido con problemas de cambio climático, falta de lluvia, sequía, por tanto, aumento de la temperatura, pero nuestra hipótesis se centra, y es lo que hemos podido comprobar, en la presencia de microorganismos patogénicos que son los que en realidad son la última causa de la muerte y el decaimiento de estos pinares en Andalucía. Dentro de esto lo que hemos visto son la presencia de bacterias del género Phytoplasma, que es un patógeno obligado, endosimbionte, es decir, es una bacteria que no puede crecer fuera de la planta. Y este sería el agente causal del decaimiento de los pinares en Andalucía y posiblemente en el resto de España. Para poder estudiar las causas del decaimiento del pino silvestre, extrajimos ADN de estas muestras de suelo. Se secuenciaron por técnicas de secuenciación masiva, que es la última tecnología en secuenciación de ADN. Se obtuvieron alrededor de unos 20 millones de secuencias con los que pudimos hacer un estudio bastante representativo de las comunidades de esta rizosfera, tanto de bacterias como de hongos. Nosotros nos fijamos en la biodiversidad vegetal de las sierras béticas, que es una zona de alto valor biológico dentro de la cuenca del Mediterráneo, que es a su vez uno de los puntos más valiosos de biodiversidad a nivel mundial. Queremos ver por qué se ha producido o por qué se mantiene esa alta biodiversidad de plantas en las sierras béticas. Pues analizamos los orígenes históricos, es decir, los datos, lo que nos dicen los datos paleontológicos, el paleoclima, la deposición de granos de polen, etc. También analizamos los mecanismos genéticos evolutivos y las interacciones entre las plantas y los insectos. Particularmente importante es la polinización, y también en las interacciones entre las plantas y los microorganismos del suelo, porque son procesos que dan lugar
a una mayor especiación por parte de las plantas. Una de las contribuciones principales de LifeWatch ERIC al proyecto SUMHAL ha sido la recuperación, preparación y adaptación de unas instalaciones existentes en Matalascañas para convertirlo en un centro para la biodiversidad y la investigación y la innovación en biodiversidad. Dichas instalaciones, entre otros elementos, tiene un data center que actúa como respaldo de los distintos data centers que se han ido desplegando los distintos proyectos para garantizar que ante cualquier situación hay respaldo de servicios, de información y plenas garantías de alta disponibilidad, de manera que la ciencia, la e-ciencia pueda desarrollarse de forma permanente y con garantías para dar servicio a todos los investigadores, tanto en los distintos proyectos como para, a través de LifeWatch ERIC, todos los investigadores europeos. Entre los elementos que se han desplegado en dicho data center están mecanismos de respaldo y de plenas garantías de trazabilidad de todas las investigaciones, tanto en datos como desarrollos de aplicaciones y su funcionamiento y sus servicios, como también lo que corresponde a laboratorios específicos para sensórica, captura de información tanto de satélite como de sensores en campo y su adaptación para futuras incorporaciones en ámbitos como la robótica.